cánceres de piel. Esto lo vamos a poner aquí entendido porque si no, no me permites seguir. Bueno, entonces, ¿por qué hablar de cáncer de piel? Como ustedes saben, el cáncer más frecuente en todo el mundo es el cáncer de piel. Lo interesante es que puede salir en cualquier edad. Lo interesante también es que es detectable porque es un órgano que se mira de tal manera que si uno tiene una ínfima conocimiento en piel, lo puedes detectar y sobre todo es prevenible. Se dice que 1 de cada 3 cánceres del mundo es un cáncer de piel. Lo que pasa es que es un cáncer que aunque es muy común, es muy poca mortalidad. De tal manera que el cáncer puede dar en cualquier fototipo de piel, que ya hablamos la vez pasada, que son 6 fototipos, aunque es más común en el fototipo de piel 1 o 2, es más agresivo en el fototipo de piel 5 y 6, pero realmente puede pasar en cualquier fototipo de piel. Puede dar en cualquier localización, tanto de piel como en anexos, tanto en dedos como en las uñas, y que en Guatemala los últimos informes que he conseguido fue en el del INCAN del 2007 y se demuestra que en el cáncer, en el sexo masculino es el cáncer más frecuente, inclusive encima de estómago y próstata, y en las mujeres el cáncer es el tercero más frecuente después del cervix y de mama, aunque yo creo que esto es sesgado, primero porque los dermas no lo metemos a las cánceres, a los servicios de salud, y recuérdense que el fototipo de piel que mira el INCAN es de 4 y 5, no tanto los fototipos de piel que miramos en la clínica, sobre todo en la consulta dermatológica, fototipos 1 y 2, que son los pacientes que vemos nosotros en mi consulta. Visto de otro modo, ya sabemos que el cáncer de hombres, el más frecuente, es el de piel y en las mujeres es el tercero, pero nuevamente creo que hay mucho subregistro. Ahora, ¿por qué es el cáncer más frecuente? Primero, porque es el órgano más grande que existe. Es una superficie aproximadamente más de 3 metros, aunque el peso es poco y el grosor es de 0.4 milímetros en la piel del párpado, por ejemplo, y 4 milímetros en la espalda. Hay 3 tipos de células fundamentales que nos dan los cánceres más frecuentes, y eso es las células basales, las células del estrato epidérmico, que se llaman cánceres epidermoides, y los melanomas. Estos son los 3 tipos de cánceres más frecuentes. Los cánceres en piel se dividen en melanomas y no melanomas. Ya sabemos que a pesar de que el 95% de los cánceres de pieles son no melanomas, son los menos mortales. En cambio, los melanomas son los mortales y por eso los dividimos así. De los cánceres no melanomas, los vasocelulares son los más frecuentes y los epidermoides siguen, y demás otros, como por ejemplo el dermatofibrosarcoma protuberans o los cánceres, sobre todo del pelo, los leiomiosarcomas o los cánceres de glándulas sebáceas, que como los nevos de Yadason, que son los cánceres que vienen de otras estirpes, pero son los menos frecuentes. Ahora, la primera manifestación de cáncer de piel son las queratosis actínicas, esas son las más frecuentes. Recuérdense que en piel se trató de dar una nomenclatura muy de NIC, así como NIC1, NIC2 y NIC3. Para nosotros el NIC1, que en su momento se trató de cambiar la nomenclatura a queratosis actínicas, que es el equivalente de neoplasias intraepidérmicas o NIP, o sea, intraepidermic neoplasia, esa sería el grado 1. Sin embargo, no se ha logrado cambiar la nomenclatura y para todo el mundo ya sabemos que estas son las queratosis actínicas o las lesiones premalignas más frecuentes. Normalmente se tocan más que se miran, fundamentalmente la piel fotodañada, son costras que nunca desaparecen. Son pacientes que las arrancan y vuelven a salir en el mismo sitio. Es en fototipos muchas veces 1, 2 y 3, y la prevalencia en frente, cabeza,
sobre todo en los pelones y en orejas, dorso de las manos, también es muy frecuente. Usualmente son múltiples, son rojas, rosadas, pero sobre todo rasposas, y que son Doctora, placas, ¿sí? perdón, disculpe que le interrumpa. Solo tenía una duda con la foto en la diapositiva previa. Ujú. Eh, por ejemplo, las lesiones que usted nos está mencionando es justamente lo que dice, ¿verdad? Las áreas que se ven como las costras, pero por ejemplo, el eritema que se ve en el resto de la frente del paciente, eso también podría ser lesión premaligna. No, lo que pasa es que recordate que el fototipo de piel de estos pacientes son rojos, ¿verdad? Son fototipos número uno o fototipos rojos persistentes. Son pacientes que eventualmente van a ser rojos, no necesariamente rosácea, ¿verdad? Son pacientes cuya base es roja. En pacientes con este tipo de fotodaño siempre va a haber un eritema persistente. Ahora, el eritema persistente no es parte del fotodaño, pero no es parte de las queratosis actínicas. Las queratosis actínicas son las palpables. Por ejemplo, en este caso, el paciente tiene toda esta área roja, pero si te das cuenta, las costritas, como aquí, como acá, como estos, la verdad es que las queratosis actínicas se palpan más que se miran. De hecho, por eso es que el derma, cuando palpa y examina, siempre palpa, porque las lesiones actínicas se tocan, son rasposas. Tú vas a ver, yo no lo puse, pero las queratosis actínicas tienen grados. El primer grado es una piel roja que es un raspón persistente. Y conforme va pasando el tiempo, las queratosis actínicas se vuelven más costrosas. Entonces es una costra que nunca resuelve en una base de piel fotodañada. Por ejemplo, en la siguiente foto, ay, perdón, ay, yo no sé qué hice, espérame. Vamos a poner en la siguiente foto, ves que en esta piel siempre el fotodaño siempre son bases rosaditas, pero las cascaritas son las que uno toca. Y esto casi siempre, como te digo, es frente, oreja, pelona, escote, manos, brazos. Por eso es que uno al tocar una piel cascaruda que no pica, uno ya sabe que es una queratosis actínica y esas son las lesiones premalignas, que el 15% de ellas pasan a ser un carcinoma epidermoide. No sé si contesté tu duda. Sí, sí, gracias, doctora. Uh -huh. Ok. La segunda causa o la segunda lesión en frecuencia es lo que nosotros llamamos un cuerno cutáneo. Los cuernos cutáneos normalmente su base es la que nosotros vemos. Si es una base de piel inflamada y tiene un poquito de dolor, ya sabemos que en ese cuerno cutáneo su base yace una lesión maligna. La causa número uno de cuernos cutáneos son verrugas, pero ya sabemos, como cualquier neoplasia intraepitelial, ya sabemos que las verrugas, y hay serotipos de verrugas que son últimamente pro-oncogénicos, inclusive en la piel, de tal manera que un cuerno cutáneo con una verruga que ahí está persistente, con una base inflamada y un poquito de dolor, piensen que ese cuerno cutáneo tiene un carcinoma in situ metido. Luego pasamos al Doctora, carcinoma. disculpe que le interrumpa. Uh -huh. Esos cuernos cutáneos siempre sí o sí hay que biopsiarlos. La Yo creo, pregunta es porque hoy vi una... Ajá, sí, disculpe, la pregunta es porque hoy vi un paciente de 86 años que es un cáncer de próstata, pero está en tratamiento con enzalutamida y justo le vi en la frente esos cuernos cutáneos. Realmente no sé si asociarlos a la ENSA, que realmente no, porque en las manos sí tenía como esas clínicas. ajá, O sea, que ya pero, sabes que se llaman queratosis actínicas, ¿verdad? Que son ajá, las bases rojas con cascarita y costras que no resuelven. Ajá, ujú, pero en la región frontal sí tenía sus cuernos cutáneos. Entonces mi pregunta exacto. es si hay que biopsiarlos, ¿verdad? Mira, o sea, mucho de esto lo pongo porque los dermas
que ya sabemos palpar y miramos la distinción entre piel infiltrada al no, nos atrevemos de hacerlo a ciegas, o sea, es decir, hacer nitrógeno líquido que de alguna manera sirve para todas las queratosis actínicas y cuernos cutáneos. Ahora, ¿por qué puse la base? O sea, ¿por qué puse que la base maligna siempre inflamada? Porque si tú tenés una base de una piel alrededor del cuerno cutáneo muy inflamada o un poquito dolorosa, yo te diría ahí sí biopsia, ¿verdad? Ahí sí biopsia. Pero si todos son, lo que pasa es que los cuernos cutáneos se confunden mucho con queratosis actínicas hipertróficas, que no son verdaderos cuernos cutáneos, pero que la piel sí es durita, es como una costra. Ahora, las queratosis actínicas hipertróficas no son cuernos cutáneos. De todas maneras, hay que quemar, ¿verdad? Pero un cuerno cutáneo con una base inflamada, con una base ancha y dolorosa, yo sí biopsiaría. Ok, gracias. De nada, de nada. Va. Entonces luego venimos al famoso carcinoma vasocelular. Entonces, los carcinomas vasocelulares son los cánceres más comunes del mundo, de los humanos. Aunque tiene poca mortalidad y es raro en metástasis, su crecimiento es súper lento y tiene mucha relación con áreas expuestas a la luz. Es súper interesante porque los carcinomas vasocelulares es 4 veces más frecuente en los sitios de fusión embrionaria, es decir, en los cantos en donde las placas a la hora de la fusión embriológica, como por ejemplo canto del ojo, como por ejemplo pliegues de nariz y boca, como por ejemplo orejas, ahí es muchísimo más frecuente encontrarlos y es muy, ahorita se especula mucho que la membrana basal de la unión del folículo piloso, ahí en esas células pluripotenciales es en donde se originan los carcinomas vasocelulares. Por eso es que en donde hay pelo, hay más, o vello, hay más común carcinoma vasocelular, sobre todo en áreas fotoexpuestas. Es muy frecuente entonces en el ala y la punta nasal, cabeza y cuello es el más frecuente, pero también lo vemos en pene, vulva y en área perianal. Ya sabemos que todos los carcinomas vasocelulares tienen anormalidades de Hedgehog, ¿verdad? Es decir, que es esta la anormalidad más frecuentemente encontrada. Ya sabemos que es la anormalidad en estas dos genes, que es el pitch y el SMO, que es el smooth. Esto es lo que tiene anormalidad los pacientes con carcinomas vasocelulares. Algunos otros genes de supresión, como el P53 y el BCL2, también se han asociado, pero más a la agresividad. El carcinoma vasocelular se divide en tipos. El carcinoma vasocelular más frecuente es el nodular, es el que aparece burbujita. Normalmente es color súper transparente, parece burbuja. De hecho, mucha gente lo confunde con una barrito que no cicatriza. Casi siempre tiene mucha telangiectasia a la par y es muy friable. Es decir, es muy, se desmorona fácilmente. La segunda variante de los carcinomas vasocelulares son los carcinomas vasocelulares superficiales. Esto les gusta el área de piel dura, normalmente brazos, espalda. Tiene mucho fotodaño, si se da cuenta, aquí tiene mucha piel fotodañada con mucha peca y casi siempre lo van a ver como una placa blanca dentro de áreas rojizas. De hecho, una placa, el superficial no tiene textura, sino realmente es una placa blanca rojiza que siempre tiene parches blancos con rojos. Eso es la característica de los superficiales y cuando le pones el dermatoscopio siempre van a haber telangiectasias. El morfeiforme tal vez es el más difícil de diagnosticar porque es infiltrante, no es burbujoso. Y como hay mucha proliferación de fibroblastos y depósito de colágeno, parece como una cicatriz, parece como una placa
de cicatriz, pero si ustedes la tratan de mover, no se mueve, está infiltrada. Esa es la característica de los morfeiformes. Y los pigmentados, que tal vez esos son los que más se confunden. Tiene dentro de los vasocelulares son los de más alta recurrencia, son los únicos que se han reportado que tiene metástasis y tiene una reacción inflamatoria tópica muy activa. Es decir, de los vasocelulares, son los vasocelulares más inflamados y son los que siempre son cupulita y siempre tienen depósitos de pigmento abajo. Se piensa que los vasocelulares pigmentados son los que nos pasan en nuestro fototipo de piel, es decir, fototipo de piel 3-4, morenitos claros. Entre más blanquito es el paciente, menos carcinomas pigmentados van a tener. Luego, la fusión de los vasocelulares con los escamosos, y a eso se llama vasoescamoso. Es un poco más agresivo que los vasocelulares típicos, van a tener recurrencia y van a tener metástasis. Recuérdese que yo lo que les digo a la mayoría de mis pacientes es que los carcinomas vasocelulares son localmente invasivos. Es decir, lo peor que te puede pasar es que te repita en el mismo sitio. A diferencia de los pigmentados o los vasoescamosos, que tienen como una fusión entre un carcinoma vasocelular y un epidermoide. Normalmente les gusta mucho el área del rombo, es un vasocelular que sí tiene un poquito de escarchita, siempre son infiltrativos y pueden dar metástasis y muy alta recurrencia. Ahí necesitamos cirugías con márgenes amplios. Luego pasamos a los carcinomas epidermoides in situ, llamados enfermedad de Bowen. Recuérdense que estos son placas de crecimiento lento. Muchas personas lo confunden con eczemas. No se imaginan la cantidad de gines que les dan desde medicina corticoide hasta hongos pensando que es un honguito. Normalmente le gustan mucho las extremidades, sobre todo en las pieles blancas. Y recuérdense que es una placa que no asintomática, es decir, no pica, que no resuelve. Ahí normalmente sus bordes son bien definidos, siempre hay casi siempre escarchita alrededor de las placas y ahí amerita biopsia. Los otros falsos cánceres se llaman queratocantomas. Se originan de glándulas. Normalmente son de crecimiento acelerado. Son bolas que el paciente dice, mire, esto me salió hace más o menos un mes. Normalmente son crateriformes, es decir, son volcanes con cráteres siempre centrales de crecimiento rápido, algunas veces dolorosos, y estos normalmente la mayoría puede tener o un carcinoma in situ inicial que tuvo un crecimiento acelerado porque el cuerpo lo detectó y lo englobó, o muchas veces pueden venir de una verruguita que constantemente irritaste y ¡boom!, generó un queratoacantoma asociado. Y luego caemos al carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide es el segundo más frecuente. Ahí siempre va a haber mucho fotodaño. De hecho, los carcinomas vasocelulares casi no tienen tanto fotodaño como el epidermoide. El paciente va a venir rojo, va a venir escarchoso, va a tener siempre múltiples queratosis actínicas. No es raro que el carcinoma epidermoide no solo tenga uno, sino son pacientes que vienen y uno tiene que biopsiar 2 o 3 placas a la vez. Casi siempre vienen múltiples, mucho fotodaño. Hay mucha infiltración crónica. Casi siempre ustedes van a ver que los vasocelulares son bonitos, son burbujitas. En cambio, esto siempre viene alrededor de inflamación. Mucha gente lo confunde con verrugas. La mayoría es en cara y cuello, muchas veces en el labio. A diferencia de los carcinomas vasocelulares, que el 99% de ellos su predisposición es luz,
Aquí las predisposiciones son otros químicos que tocan la piel, radiación, a veces quemaduras. Hay reportes que salen después de tatuajes, pero muy frecuente en inmunosupresión. De hecho, es 10 veces más frecuente los epidermoides en trasplantados y 65% en pacientes que tienen inmunosupresores o inmunosupresión como VIH. Es 2 a 3 veces más frecuente en hombres. Como les digo, tiene mucha asociación con HPV, mucha asociación con trasplantes y mucha como asociación a inflamaciones crónicas. Tiene alta recurrencia, sobre todo en cartílago, tiene hasta el 23% de recurrencia, es localmente invasivo, este sí tiene metástasis sobre todo a ganglios, muchas veces a pulmones, y sobre todo recurren más los que dejan cicatrices más fruncidas. Entre más fruncida es la cicatriz del epidermoide, más predisposición hay para recurrencia. Y siempre les digo, muy importantemente, el labio es más frecuente en los hombres, está asociado a sol y a fumar. Nuestros campesinos que fuman y están con mucho fotodaño tienden a tener muchos problemas en el labio y estos son los que tienen mayor predisposición de hacer metástasis.